Buenas, saludos para todos, espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro canal Rumiando la Verdad. Hoy vamos a coger una porción de la palabra para comer de ella, para degustar, para crecer, para fortalecernos, para llegar a la estatura, ¿verdad? Siempre me gusta ese proceso de buscar a Dios, de acercarnos más, de no conformarnos con lo que hemos obtenido hasta ahora, sino tener el conocimiento pleno que podemos alcanzar en esta dimensión antes de que nos encontremos con Él cara a cara, ¿verdad? Y hoy quiero hablar sobre el asunto de la independencia. Es una parte de nuestra vida que muchas veces cuando vamos a nuestros bautismos, cuando nos bautizamos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, se nos olvida que ya no seremos independientes, ahora seremos dependientes de Él, ¿verdad? Y que nuestra vida tiene que estar sujeta a su plan, tiene que estar sujeta a su diseño, está sujeta a su propósito. Y eso es de lo que les quiero hablar en este momento. Les quiero hablar cómo Jesús está interesado en que nosotros perdamos toda independencia y comenzamos a depender de Él y a trabajar con Él, ¿verdad? Yo no soy de los que promociono que venimos al Señor para quedarnos de brazos cruzados. Si el Señor vino, una de las razones por las que vino, una de muchas, es porque nosotros no podíamos hacer solo el trabajo que el Padre nos había enviado. Y Él vino para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos un mejor pacto, para darnos mejores promesas y que nosotros entonces pudiéramos alcanzar a través del sacrificio de Él, de su santificación, de su justificación, de su redención, de su salvación, las cosas que el Padre nos había pedido y que había hablado a nuestra vida antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y hoy quiero que vayan conmigo, vamos a tocar dos pasajes porque quiero que veamos que Dios o Jesús, ¿verdad? Es que quiero hablar de Jesús, que estoy hablando en este momento. Jesús es bien enfático. Cuando Jesús trata de enseñarnos algo y por alguna razón nosotros no lo logramos entender de la primera, Jesús no se achisma, Jesús dice, bueno, ya esta gente no voy a bregar nada más con ellos. Jesús es misericordioso y Jesús vuelve y nos repite el examen. Jesús vuelve a nuestra vida a tratar de que nosotros logremos alcanzar el conocimiento que Él quiere que nosotros tengamos para poder alcanzar todas las cosas que tiene, ¿ok? Quiero que vayamos al libro de Marcos, ¿ok? Estos versículos que voy a hablar, voy a tocar dos versículos, están en Marcos, están en Mateo, dos de ellos, y uno está en Lucas y el otro está en Juan, ¿ok? Así que se repiten en cada versículo y cada pasaje se repiten 3 evangelios, ¿ok? Vamos a ir primero que nada a Marcos 4, al capítulo 4 del versículo 35 en adelante, y dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, o sea, se inundaba, ¿verdad? Se llenaba de agua, es lo que quiere decir. Y él estaba en la popa, que es la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? En otras versiones dice, ¿no te importa que muramos? Y dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Eso lo encontramos en Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. En ese relato, Jesús los envía en la barca y Jesús va con ellos. Y mire qué cosa interesante, ellos están en la barca y de repente se levanta una tempestad. Y mientras la tempestad está pasando, Jesús está dentro del barco. La Biblia establece que las olas eran tan altas que se metían dentro del barco al punto de inundarlo. Quiere decir que Jesús se tenía que estar mojando. Si había una tempestad, está lloviendo, hay viento y hay agua del mar entrando dentro de la barca, y aún así Jesús puede dormir. Y eso nos tiene que despertar 50,000 alarmas en nuestro interior
porque ¿cómo es posible que en medio de una tormenta, en medio de tu tormenta, en medio de mi tormenta, Jesús tenga la capacidad de dormir? Y Jesús va a tratar con ellos un proceso, pero quiero leerle el otro pasaje en el cual vamos a ver qué fue lo que pasó, pero vamos al segundo para poderlos unir los dos, ¿ok? El otro está en Marcos 6 y estamos en el mismo escenario. Estamos en la misma barca, estamos en las aguas nuevamente, y es en Marcos 6 que dice en el versículo 45, dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Hay otras versiones que dicen que era cayendo el atardecer, todavía no era de noche. En la pechita lo dice de esa manera, era en el atardecer, y no dice que era en la noche. Era en la primera vigilia, ¿verdad? Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia, o sea, cuando ellos salieron eran las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. La cuarta vigilia ya es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. O sea, ellos estuvieron todo ese tiempo remando y peleando con esa tormenta, ¿verdad? Y dice, porque el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. O sea, wow. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a la barca con ellos y el viento se calmó. ¿Qué yo les quiero hablar con esto, verdad? Podemos ver algo bien importante en esta situación. Hay dos situaciones en las cuales los discípulos están metidos en problemas, están en medio de una tempestad. Pero los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores. ¿Qué quiere decir? Que esa escena del barco, de agua, de lluvia, de tormentas, ellos lo dominaban. O por lo menos sabían cómo salir de ahí. Pero esta vez se le olvidaba que ellos habían sido llamados y que ellos andaban con el Señor, con el dueño, con el creador del universo, andaban con ellos. Y cuando tú ves que van en el capítulo de Marcos 4, cuando van con Jesús en la barca, la razón por la que Jesús duerme es porque Jesús no viene a ti si tú no clamas a Él. O sea, ellos estaban en medio de una tempestad, pero ya como decimos aquí el boricua, en el mollero, ya ellos habían decidido y habían creado una independencia de poder salir de sus problemas solos sin que Jesús interviniera con ellos. Entonces ellos se quedaron hasta el momento que sintieron que iban a morir, y cuando sintieron que iban a morir le dijeron a Jesús: Jesús, ¿a ti no te es indiferente que nosotros muramos? En ese momento ellos despiertan a Jesús, y yo lo que puedo imaginar a Jesús diciéndole: pues como aparentemente cuando ustedes están en tempestad no me necesitan, pues yo me quedé durmiendo. O sea, nosotros tenemos que entender que Jesús vino para sacarnos de esta independencia y saber que en medio de las tempestades Él quiere estar con nosotros. Que en medio de las tempestades Él quiere ayudarnos a nosotros. Es bien importante que en el otro pasaje donde ellos están nuevamente, ellos están en esa barca y en ningún momento se relata que ellos empezaron a clamar a Dios para que los ayudara. Tan así que Jesús iba caminando, iba a seguir de largo porque aparente y alegadamente ellos no lo necesitaban. Ellos tenían la fuerza, ellos eran lo suficientemente hábiles, ellos eran lo suficientemente inteligentes, ellos eran lo suficientemente sabios. Y yo no sé si esta situación se identifica contigo, pero cuando yo vine al Señor, había aprendido a caminar tanto en mis fuerzas que me vi en varias pruebas, y en medio de mi prueba yo nunca clamé al Señor porque yo tenía que salir de esa prueba solo. Pero no es a eso que nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó ni vino a estar con nosotros para que nosotros lo ignoráramos de tal manera que Él tuviera que dormir o tuviera que pasar de largo porque nosotros no contamos con Él para las cosas que tenemos. La Biblia establece que eso pasó
Y cuando pasó, y está en el versículo 52, que él le explica que eso es por la dureza de su corazón. Cuando nosotros no aprendemos a pedirle ayuda al Señor, cuando nosotros queremos por nuestras propias fuerzas hacer las cosas, sobrevivir, salir de las finanzas, salir de los problemas de salud sin Él, la Biblia dice en el capítulo 52 que eso ocurre cuando uno tiene un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque ya uno se llenó de un orgullo, de una falsa humildad, y lo que uno quiere decir es: viste cómo tuve que salir solo de este problema. Salí de este problema sin que nadie me ayudara. Salí de este problema sin que nadie me diera la mano. Yo solito ahí las pasé. Entonces te sientes víctima, te sientes que la gente tiene que tener compasión de ti, que tienen que ver la fortaleza, y es un momento donde estamos robándole la gloria al Señor, porque no ha habido un momento en nuestra vida que nuestras pruebas hayan sido con la severidad que deben ser. Eso es una de las características de las misericordias, que nunca recibimos el castigo o las consecuencias por los pecados o por las faltas que cometimos. Jesucristo está ahí en medio de nosotros y con nosotros y sobre nosotros, para que en medio de la tempestad nosotros podamos contar con Él y no olvidarnos que a eso Él vino. Podemos ver que en el capítulo 4 Él iba con ellos y ellos no pudieron discernir que era momento de hablar y de clamar con Él. Vuelve y les repite la prueba, los envía solos, y aún ellos estando solos y viendo que en la primera prueba Jesús tenía la capacidad de calmar la tormenta, de calmar el mar, de calmar los vientos. En la segunda prueba, aún ellos siguen en sus propias fuerzas, tratando de cruzar, remando con fatiga por no llamar a Jesús. Y en muchas ocasiones de nuestra vida, las consecuencias no es que el diablo está fuerte, es que estamos peleando solos, porque nos hemos vuelto personas tal vez orgullosas o soberbias y no queremos pedirle ayuda al Señor, cuando el Señor vino para eso mismo, para estar en nosotros, con nosotros, en nuestra barca, en nuestras tormentas, para poderlas pasar y para enseñarnos a cómo detenerlas, a enseñarnos a cómo vencerlas. Y yo te quiero decir en este día que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos que renunciar a la independencia. Nosotros tenemos que depender del Señor. Nosotros tenemos que saber que todo lo que tenemos proviene de Él. Que todo lo que logras hacer, sea en conocimiento, sea en fuerza, sea en sabiduría, sea en pensamiento, es porque Él está derramándose sobre ti para llevarte a hacer lo que Él dijo que tú serías. No es tiempo de estar remando solo. No es tiempo de estarle probando a la gente que tú solo puedes cuando tienes un Salvador tan grande. Lo único que eso va a causar en tu vida es que la gloria sea para ti y no sea para Él. Y entonces muchas veces cantamos: oh Señor, para ti toda la gloria, para ti todo el honor, para ti todo el privado, pero cuando vienen las pruebas las tratamos de pasar solo para que la gloria sea solo nuestra. Y yo creo que es algo a lo que hay que renunciar. Yo creo que estamos en un tiempo en lo que debemos trabajar mano a mano con el Señor, sabiendo que no podemos añadir ni un codo a nuestra estatura, si Él así no lo desea. Así que yo quiero en este día que tú te mires a tu interior y tú digas: esta prueba de la cual yo no puedo salir, ¿será porque sigo usando mis fuerzas mientras Jesús duerme en la barca? ¿Tendrá deseo Jesús de seguir de largo en mi prueba porque yo sigo ahí adentro y no tengo ningún deseo de llamarlo para llevarme yo toda la gloria? Yo creo que es tiempo de renunciar a nuestro yo. Yo creo que es tiempo de renunciar a nuestra independencia. Seguir la voluntad del Señor es ser dependiente de lo que Él quiere. Y en ocasiones Él quiere que nosotros aprendamos y Él quiere que nosotros entendamos que hay tormentas que solo las puede calmar Él. Que hay tempestades que solo las puede calmar Él, porque Él no solo se quiere revelar como un Dios distante, Él se quiere revelar como un Dios cercano, se quiere revelar como un padre, se quiere revelar como un hermano, se quiere revelar como un amigo.
Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Así que yo te exhorto en este día a que renunciemos a toda independencia, a que no permitamos que Jesús se duerma porque en nuestra vida nosotros no contamos con Él en nuestra tempestad. Es momento de abrazarnos a Él y decirle: Señor, enséñame. Yo quiero trabajar contigo. Yo quiero saber hasta dónde puedo llegar yo y de dónde comienzas tú. Yo quiero aprender a hacer mi parte, pero tampoco quiero que tú dejes de hacer la tuya en mi vida. Yo quiero que cuando yo pueda mirar a todos los ámbitos de mi vida y a todo lo que me rodea, yo tenga la certeza que todo lo que logré, lo logré porque tú estabas en medio de mí, porque habitabas en mi corazón. Y yo declaro en este día que cualquier dureza que haya en nuestro corazón, cualquier cosa que no nos permita ver a Jesús en su amor, en su comprensión, en su cuidado, en su protección sobre nosotros, caiga al suelo ahora mismo. Yo vengo hablando que toda independencia sale de nuestros pensamientos, sale de nuestros sentimientos, sale de nuestra alma, y nuestro espíritu gobierna con una dependencia y con un conocimiento del amor, porque nada nos podrá separar de su amor. Así que en este día yo te bendigo, yo declaro que tu vida cambia, que si has estado luchando en tus propias fuerzas, hasta hoy llega el día. Así que te voy a pedir que si esto ha sido de bendición, no olvides, suscríbete al canal, Rumiando la Verdad, dale like al video y a todo el que lo necesite, compártelo. Bendiciones, hasta la próxima.